libros, sobre la literatura, y un título bastante pretencioso, bastante atrevido, pero quiero matizar que estos 5 libros seleccionados lo son para mí personalmente de entre los mejores que se pueden encontrar en la literatura y desde luego de los mejores que yo haya leído jamás. Voy a hablaros un poco de ellos. Evidentemente he escogido algunos que no sean tan archiconocidos, porque podía haber escogido muchísimos, aunque diga el título 5 libros, realmente hay muchísimos. Y también quiero matizar que depende del momento en el que se leen, depende de la fase en la que uno esté. Algunos libros pueden subir en importancia o descender. Entonces, bueno, son simplemente para mi gusto personal, pero creo de verdad que son de entre las mejores obras de la literatura, y voy a hablaros un poco y por qué creo que son obras totalmente recomendables. Vamos a empezar por orden cronológico, por el más antiguo, que es un libro cortito de 1774, un libro de Alemania, que muchos lo conoceréis ya, porque yo creo que es el más famoso de los que tengo aquí. Es Werther, Las penas del joven Werther, del autor alemán, grandísimo autor alemán, uno de los grandes genios, Goethe. Goethe fue poeta, dramaturgo, escritor, además científico, era prácticamente un hombre del Renacimiento, ensayista, y sobre todo se dio a conocer con esta pequeña novela en los albores del romanticismo. Está enmarcada, en concreto, esta novela epistolar en el género, en el movimiento Sturm und Drang alemán, tormenta e impulso, donde había un movimiento que empezaba a avanzar todo lo que sería el romanticismo, esa introspección, esa importancia de todo lo interior, del sentimiento humano, dejando un poco de lado los convencionalismos y el exceso racionalista que había supuesto la Ilustración. Werther es una novela epistolar, es de un joven con una sensibilidad enorme que no está a gusto en el mundo, en la sociedad en la que se mueve, y a través de varias cartas vamos a ir viendo cómo este personaje llega a un final bastante trágico y absolutamente memorable, que ha supuesto incluso pues aquello del síndrome de Werther y a otras cosas que, bueno, simplemente el suicidio de este joven poco adaptado y que no estaba a gusto en la sociedad de su tiempo ni con esos convencionalismos, y que busca refugio en todo aquello infantil, en la naturaleza, en la poesía y sobre todo en un amor imposible, el amor por Lot, una mujer que ya estaba comprometida. Veremos que este tema es una constante en estas obras. Entonces, bueno, pues es una obra plenamente romántica, está escrito en un estilo bellísimo, con unas descripciones maravillosas. El sentimiento del amor aquí está en su máxima exaltación, en su máxima pureza. Es una novela corta, como digo, que se lee fácil, pero tiene auténticos pasajes memorables, y es una de las grandes novelas que avanza todo lo que iba a ser uno de los movimientos más importantes a todos los niveles, que es el romanticismo, no solo en la literatura, sino en el espíritu humano. Hoy, tristemente, creo que se están perdiendo cosas que nos dejó este romanticismo, como es ese interior de la persona, esa sensibilidad tan grande, que daría, pues yo creo que el siglo XIX, a algunos de los más grandes genios que ha dado la literatura, sino yo creo que es el siglo más grandioso en cuanto al aspecto literario. Bien, este libro, yo cuando lo leí fue pues una experiencia bastante única y dejó una huella impresionante. No podía parar de leer pasajes una y otra vez, y evidentemente pues uno se siente muy cerca de este trágico personaje, de este trágico joven, que realmente conmueve, su amor, su sentir. Todo es una absoluta maravilla. Es un libro mítico, es una de las grandes obras de la literatura universal. El mismo Napoleón Bonaparte reconoció que lo había leído 7 veces, lo llevaba muchas veces incluso a las batallas. Cuando se encontró con Goethe, parece que le dijo que el libro era maravilloso, salvo el horrible final.
y que aquello de que el suicidio solo lo hacían los cobardes, y que es una cobardía, le dijo Napoleón a Goethe, al genio alemán, y Goethe le contestó que, bueno, pues era una cobardía para la que había que tener mucho valor. Es un libro, como digo, imprescindible, una auténtica joya de la literatura, y pues esto es mi primera recomendación y uno de los 5 mejores libros que se pueden leer actualmente y en cualquier época. Yo creo que esto, incluso leído hoy, a poco que se tenga cierta sensibilidad, va a dejar una huella imborrable, y no es necesario tampoco conocer la época. Es un libro, como digo, sencillo dentro de lo que es la literatura. Esto es todavía del siglo XVIII, pero se puede leer muy bien, tiene un sentir poético impresionante. Bueno, leer esto es sumergirse en el sentir humano más profundo, más delicado, y si bien son unos sentimientos a veces exaltados, muy poco racionales, pero son realmente cercanos, y creo que os va a encantar. Os va a encantar. Es un fuego, es una llama este libro, es el amor ardiendo en su máximo esplendor, y el sentir humano llevado hasta un éxtasis prácticamente. Me parece grandiosa, yo lo he leído más de una vez y lo seguiré leyendo, obviamente. Luego Goethe, obviamente podía haber cogido cualquier otra obra de Goethe. Fausto no puede faltar, por supuesto. Fausto es una obra de mayor madurez, de mayor complejidad quizás de temas, etcétera, aunque es un poema, pero se puede leer perfectamente, es un poema narrativo, por así decir. Pero Werther creo que tiene ese aire más rompedor con todo lo que había, y esa condensación de todo lo que iba a ser el sentir del romanticismo, que muchos creo que lo extrañamos a día de hoy, en una época que ha vuelto a ser, me parece a mí, excesivamente racionalista, y donde, bueno, es que cuando leáis vais a ver que la sociedad que critica el joven Werther, las penas del joven Werther, como se llamaba ya, el título pues nos habla ya de lo que va a ir. Esa sociedad tiene bastantes concomitancias con lo que tenemos ahora, en ese racionalismo férreo, en ese sentir utilitario de las cosas, donde se ha perdido ese espíritu que sobre todo los alemanes iban a reivindicar. Bien, esta es una obra maestra absoluta, y es un libro que creo que debéis leer. Como segunda recomendación, y otro de mis libros favoritos, Hyperion de Hölderlin. Seguimos en Alemania. Hölderlin, este libro fue publicado en 1797, estamos rozando ya el siglo XIX. Bueno, este libro para mí fue importantísimo cuando lo leí. Hölderlin es uno de los grandes poetas alemanes, parece ser que murió enloquecido después de pasar bastante tiempo solo, y murió en una torre donde seguía tocando, creo que era un piano y demás, y haciendo algunas cosas. Hay gente que todavía dice que no estaba loco, otros dicen que sí, pero en fin, al final lo que cuenta pues es que es uno de los más grandes poetas de Alemania, y creo que representa como pocos el espíritu del poeta más poeta que puede haber. Es la quintesencia del poeta. Decían de él que tenía un rostro apolíneo, una belleza tranquila, inocente, hasta majestuosa. Evidentemente sus poesías, los que no sabemos alemán, pues las hemos podido leer traducidas y aún así son maravillosas. Y bueno, pues esta es otra novela epistolar que fue pues un poco casi siguiendo a Werther, pero es muy diferente. Es muy diferente en el sentido de que este Hyperion es una delicia. Está escrito, yo creo que desde las prosas más bellas que se pueden leer, incluso con la traducción, que está traducido. Es una absoluta... Yo creo que esto está más cerca de la música que de la propia narrativa o de la propia literatura. Es una prosa poética, es de una sensibilidad exquisita, y es también de un joven que va narrando, pero ya cuando ya es mayor, va narrando pues una serie de acontecimientos, de amistad, de
de su amor por la mítica Diótima, que era su amada Susan Gontard, en la realidad también un amor imposible. Aquí la llamó Diótima, el personaje de Platón, de los diálogos. Y bueno, pues no sé tampoco, esto es un libro de estos que hay que leer. Es breve, es majestuoso, es auténtica música, la prosa, las acciones que hay. Yo creo que esto es de lo mejor, de lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad. O sea, a lo mejor suena un poco exagerado, pero creo sinceramente que este es uno de los grandes tesoros que tenemos en cuanto a belleza. Luego hay una profundidad también psicológica, incluso hay una filosofía muy acorde también con la Alemania de aquel tiempo, con la paideia griega, se desarrolla en Grecia. Y tampoco quiero desvelaros mucho porque me parece una obra exquisita desde el principio hasta el final, una obra llena de poesía, como digo, y es de esas que estremecen. Para mí fue un antes y un después esta obra. Yo creo que es uno de mis libros favoritos y creo que es una de las joyas, ya digo, no solo de la literatura, sino uno de los tesoros de la humanidad. Hölderlin era una persona, pues estaba más cerca, yo creo que de lo divino, de lo sagrado. Aquí está lo sagrado en su más plena forma, no tiene nada que ver con lo que hoy podemos leer. Ya escribió Stefan Zweig sobre Hölderlin en una de sus biografías, una excelente biografía, una excelente semblanza que se titula La lucha contra el demonio, que incluye a Hölderlin, a Kleist y al poeta Henry von Kleist y a Nietzsche. Ya lo incluía ahí. Decía Stefan Zweig, el gran autor, grandísimo autor alemán, austriaco, decía que Hiperión era una de sus novelas, una de sus obras menores. Bueno, yo creo que ahí Stefan Zweig creo que no lo supo apreciar bien. Él también decía que hasta los genios se confunden, porque Goethe menospreció un poco a Hölderlin cuando lo conoció, cuando leyó algunas de sus obras. Y Goethe no se solía confundir nunca, prácticamente, pero aquí parece que se confundió con Hölderlin, y yo creo que le pasó lo mismo a Stefan Zweig al menospreciar este Hiperión. Para mí un auténtico tesoro y una de las mejores obras que se pueden leer, sobre todo para quien guste de la poesía. Y bueno, en la poesía yo creo que está todo. La belleza, esto es una auténtica joya y una maravilla. Pues esta es mi segunda sugerencia y uno de los mejores libros yo creo que se han hecho jamás. Bien, vamos a pasar a la tercera gran obra. Nos vamos a Rusia, como no, porque en el siglo XIX está la literatura rusa, que tuvo una auténtica explosión de mentes apabullantes ya a finales del XVIII y sobre todo del siglo XIX, y hay muchos autores muy buenos. Yo en Rusia pues adoro a Pushkin, incluso sin haber leído los originales de sus poesías, lo que he leído traducido es maravilloso. Adoro también a Lermontov, adoro a Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov me gustan, pero quizás no tanto en el plano personal, pero estamos hablando de autores de primerísimo orden en toda la literatura universal, de auténticos genios. Pero yo diría que quizá mi favorito es el que era de entre ellos menos ruso, Iván Turgenev. Esto es Primer Amor. Ya hicimos en este club hace tiempo una ponencia sobre este libro, que no la llegamos a grabar. Bueno, Primer Amor fue una obra escrita en 1860, publicada en 1860. Turgenev fue uno de los rusos, como digo, el más occidental, el menos ruso quizás. De hecho, sus obras recuerdan mucho también a las nouvelles francesas de Francia. Tienen cierto tono onírico, y bueno, de Turgenev dicen que es un autor ya más metido en el realismo por época, aunque conserva mucho del romanticismo, y a los que os guste el romanticismo os va a encantar. Más de un crítico dijo que nadie había hablado del amor como Turgenev. Puede ser. Me ha costado mucho elegir una de sus obras porque tiene algunas maravillosas, Demetrio Rudin, Humo, Padres e hijos, Nido de nobles, Lluvias de primavera, pero bueno, he elegido Primer Amor
porque para mí fue una de mis novelas favoritas, una novela donde curiosamente está protagonizada por otro joven. Esta novela, tengo que decir, cuando yo estuve en el hospital estaba abrazado a ella, intentando leerla otra vez y ya la había leído. Para mí es una de las obras más importantes. Bien, creo que la sensación del primer amor, el ruso Turgenev la traslada perfectamente a esta narración. Un cúmulo de sensaciones, un auténtico conjunto de anhelos, de pensamiento, de poesía que se producen a la edad cuando empieza a despertar el primer amor, sobre todo viéndolo desde esa adolescencia, desde ese paso cuando se va uno enamorando por primera vez, enamorando de verdad. Y ese amor evidentemente no va a ser correspondido. Y luego pues una semblanza de personajes como pocas veces yo creo que se ha hecho, con una sutileza pero maravillosamente bien abordados, tanto Zinaida, la protagonista, como el padre del protagonista Turgenev, del protagonista de la novela, que parece que tiene bastantes rasgos biográficos. Es una novela cortita, una novela también bastante poética, pues sobre todo está sumida en ese espíritu como si fuese una primavera. Sus páginas no solo destilan ya lo poético, sino un sentir realmente profundo. Es una novela, está escrita yo creo que desde el corazón, y bueno, pues no es otra de esas novelas que no termina donde acaba la novela, sino que uno necesita volverla a leer y volver a tener esas sensaciones que otorga esta novela, esta magistral recreación y retrato de estos personajes inocentes, con esa inocencia que es capaz de verdad de amar y de entender el amor y de sufrir también verdaderamente por amor. Aquí no hay tópicos, aquí ni siquiera hay piedad con los personajes. Esto es una historia del sentido humano hasta el tuétano. Es impresionante. Es una de las grandes novelas, yo creo que os va a encantar. Creo que es otra de las mejores obras que se pueden leer de este maravilloso autor. Un autor además que tiene en casi todos los campos, en los cuentos también. Cuentos de un cazador es una maravilla. Tiene unos poemas en prosa que se llama Senilia, que son también una auténtica joya. Una de esas personas con una de las mayores sensibilidades que yo he visto. El problema es que es un autor de enorme tristeza, entonces no conviene leer lo que hizo en determinados momentos. Su propio amigo era muy amigo de otro de los grandes, Gustave Flaubert, y el mismo Flaubert le decía Turgenev, por favor, no vuelvas a escribir algo ya tan triste, que no podemos aguantarlo más. Aquí incluso viene un epílogo de Henry James, otro de los más grandes escritores, poniéndole de maravilla, y es un escritor, quizá hoy esté un poco más olvidado por los Dostoyevsky, Tolstoy, rusos que abordaban temas más sociales. Turgenev ahonda más que el problema social, ahonda en los problemas sentimentales y del corazón, pero no desdeña tampoco la crítica social en ningún momento, como en sus novelas Padres e Hijos, pero no de una manera tan clara. Turgenev es más poético y es más romántico, por eso a mí quizá me gusta más. Es un autor de los más grandes que he leído, yo creo que es uno de los mejores escritores. El propio escritor ya más actual, Roberto Bolaño, decía de una de las obras suyas, de Demetrio Rudin, decía que había una novela que le había obsesionado durante 20 años y que le había perseguido sin cesar, y que se trataba de esa, de Demetrio Rudin, que su final no lo había podido olvidar, y era precisamente de este escritor, Iván Turgenev, uno de los grandes genios de Rusia y de la literatura universal, y es otro libro que está totalmente recomendado por mí y creo que os va a encantar si lo abordáis. Bueno, vamos a pasar ahora a Francia, un libro un poco menos conocido, menos establecido como de los grandes de la literatura universal, pero sigue siendo un clásico, quizá un poco más olvidado, porque es difícil situarlo, pero a mí este libro, El Gran Mol, de Alain Fournier, publicado en 1913, a mí este libro pues
Simplemente, yo lo descubrí bastante tarde, y no es un autor que os vaya a sonar como puede ser Goethe o Turgenev, no es tan conocido, sin embargo, bueno, pues está publicado por la selección de Anaya, tus clásicos. Y lo que decía, este libro, la primera vez que lo leí, lo primero que hice nada más acabarlo fue volverlo a empezar, porque me había encantado, me pareció una sorpresa, algo impresionante. Esto es una novela publicada en 1913, como digo, el autor desapareció en 1914, siendo muy joven, con 27 años, y descubrirían su cadáver en 1991. Sucumbió al parecer en los albores de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues fijaros que con qué corta edad se puede realizar una obra tan maravillosa. El Gran Mol es una obra de iniciación del paso de la adolescencia a la edad adulta. Es una narración absolutamente fascinante, es una historia de amistad y de amor. No sé por cuál decantarme, porque está ambas maravillosamente hechas, y sobre todo, bueno, pues es una historia extraña, absorbente, muy bien escrita, llena además de cierto aire onírico, poético, pero sin rechazar todo ese realismo que puede tener la juventud y la adolescencia. A mí me pareció una auténtica maravilla. Una vez que entras en este libro es absolutamente absorbente, por lo menos para mí. Un lenguaje exquisito, un trato también de las acciones que roza lo onírico. Yo no es una obra del fantástico, pero a veces da esa sensación. Tiene unos auténticos pasajes inolvidables y sobre todo es una obra de esas de amistad. Y bueno, pues el detalle también de amoroso, que al parecer este autor, Alain Fournier, conoció a su gran amor, pues muy temprano, pero un amor imposible, que se llamaba Yvonne, en 1905, fue cuando primera vez la vio, y luego ya no pudo olvidarla jamás, y pues al final la volvió a ver en 1913, cuando escribía esta, y la hizo, ya estaba casada ella, y hizo esta novela. Curiosamente él desapareció en 1914. Coincidencias quizás, no lo sé, pero la verdad es que el asunto amoroso, creo que la literatura ya ha manifestado que es de una importancia absoluta, y bueno, hoy parece que se está vulgarizando o se está menospreciando el concepto de amor. Ya dicen que hay que no romantizar, y unas cosas que a mí me dan bastante miedo porque suena más a máquinas que a seres humanos. Pero bueno, aquí a Alain Fournier todo eso le importa bien poco, y lo que hace es un retrato exquisito, una auténtica condensación de sentimientos que son preciosos, que son además casi una novela de aventuras a veces, y que están además al alcance de cualquiera, porque es una novela ágil. Para mí me parece una novela bastante ágil, pero con una atmósfera elaborada, muy bien hecha. Escribió pocas cosas más, no sé si creo que tiene una otra novela inacabada y algún artículo, pero poco más. Es un autor, por así decirlo, de una novela, pero hay autores de esos que hacen una novela y dan en el clavo, y esta es una de esas novelas, teñida de amor, de belleza, de melancolía. Es una joya, es una auténtica joya. Ya estamos en el siglo XX, ya pues principio del siglo XX. Yo creo que ya la literatura está todavía está gozando de un estado maravilloso, pero empieza ya a quedarle poco. Yo creo que ya a partir de los años 50, 60 la cosa ya va a ir bastante ya para abajo en general, y ya no digamos después, por no hablar de hoy. Bueno, pues esto es un clásico absoluto, ya más moderno, por así decir, aunque tiene aires absolutamente de clásicos. Para mí otra de mis novelas más maravillosas, y yo creo que es una de esas novelas de las más grandes que uno puede leer. Y vamos con la última de la selección de estas 5 novelas. Esta es un poco diferente y es un autor americano, un autor más moderno, un autor que colaboró con los guiones del Hollywood clásico, y que es nada más y nada menos que Raymond Chandler. La novela El largo adiós.
una novela policíaca, una novela que yo habré leído 4 veces, si no más, y no va a ser la última. Raymond Chandler es un autor que se enmarca, como digo, en la novela negra, pero creo que su obra trasciende no solo la novela negra, sino que ya está a la altura de los grandes autores de la literatura. Este libro se publicó, creo que fue por los años 40, si mal no recuerdo, El largo adiós, y pues es su mejor novela para mí es su mejor novela. El año 53, El largo adiós, fue publicada. Lo que pasa es que él escribía antes cuentos, relatos, que luego, como él decía, canibalizó y hacía a partir de esos sus novelas. Es curioso, es un ejercicio bastante extraño, pero le salieron de auténtica maravilla. Bueno, es una novela ya un poco más extensa, pero se lee muy bien, aunque Raymond Chandler, la primera vez que yo lo leí, es un autor que hay que saber entrar en él. Cuando entras en él te atrapa y no puedes soltar, y no puedes más que querer leer a Raymond Chandler. ¿Por qué? Bien, pues evidentemente hay una trama policíaca muy interesante, que tiene en vilo, pero a veces se dispersa tanto que es muy difícil seguir el ritmo. Es más, yo he leído novelas suyas que ni me he enterado de lo que había pasado ni de la conclusión. Y diréis, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no?, estas novelas policíacas? Luego sí que tiene sentido si lo lees despacio y analizas, pero lo que prima en Raymond Chandler no es lo que ocurre, por qué ocurre y el resolver un caso. Lo que prima es su detective mítico, Philip Marlowe, que ha sido imitado hasta la saciedad, y sobre todo lo que prima también es todo eso que subyace a través de la narración de cómo lo está contando Raymond Chandler. Tiene una fina ironía, tiene unos guiones, unos diálogos impresionantes que luego son reflejo auténtico del buen hacer. Yo creo que luego tuvo el cine negro de Hollywood. Y sobre todo, no te puedes quedar en lo que nos está contando, sino en lo que trata de evocarnos. Siempre hay más. Siempre que lees a Raymond Chandler va a darte la sensación de que hay algo más ahí, de que hay mucho más, de que ese personaje algo más le pasa. El autor solo nos da indicios, ¿no?, de lo que ocurre. De manera sutil nos deja que nosotros lleguemos a otras conclusiones que van más allá de lo que simplemente cuenta y de lo que simplemente acontece. Y sobre todo aquí, bueno, pues El largo adiós es una novela apasionante, una de las grandes novelas, yo creo que del siglo XX, y quizá la mejor de novela negra. No tiene nada que ver con lo que se escribe ahora, la verdad. Raymond Chandler no es un estilo poético, digamos, pero es un estilo muy personal, con unas metáforas muy originales. Para mí ya es un autor plenamente moderno, pero aún siendo clásico. Y bastante innovador en muchos aspectos, porque utiliza una fina ironía, utiliza unos escenarios que son bastante turbios, pero en todo ese turbio reconocemos un anhelo por todo lo bello, por todo lo puro. Es decir, nos está llevando por un camino oscuro para que echemos de menos la luz. Y aún así nunca cae en el mal gusto, absolutamente nada de eso, y tiene auténticos momentos de poesía pura que el cine negro supo captar. El cine porque luego hicieron los grandes directores de Robert Siodmak, Hitchcock, Billy Wilder, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues un reflejo del ser humano maravilloso. Es una semblanza de unos personajes, sobre todo de un personaje que va tratando con otros, y vamos viendo a través de todo ese trato pues toda una sociedad, toda una crítica también a la sociedad, todos unos anhelos que tiene. Y esta novela, El largo adiós, es una novela fundamentalmente, yo diría, que de amistad, de confianza rota, podríamos decir, aunque también es una novela de amor o de extrañeza del amor. Raymond Chandler, esta novela es como una especie de crepúsculo. Es difícil hablar de esta novela. Para mí es un poco complicado porque siempre que la leo encuentro cosas nuevas, y lo que sugiere Raymond Chandler es muy grande, es mucho más que lo que leemos aquí. Si yo os cuento el tema de lo que va la novela, bueno, tiene además varios vericuetos, varias cosas,
y es interesante, es muy entretenido, sí, pero lo que importa es leer a este autor, ver los pensamientos de Philip Marlowe y bueno, pues cómo va avanzando todo, y en fin, decía Luis Alberto de Cuenca que era un caballero andante en una época donde ya no se llevaba todo eso. Y así es Philip Marlowe, así es Raymond Chandler. Además, en El largo adiós la escribió cuando su mujer estaba muy enferma. Él era también alcohólico, tuvo que luchar muchísimo contra todo eso, un personaje bastante complicado. Hay una biografía suya de Maxine que he leído que es maravillosa, donde hace una reivindicación de este autor, me parece muy buena también. Y esta novela, para mí, bueno, la he leído 4 veces, no va a ser la última, y yo tengo de propósito todos los años, no pasa un solo año ya desde hace varios, que no lea a Raymond Chandler. Un escritor, un estilo que para mí hace años no me hubiesen llamado nada la atención, no me gustaba, no me interesaba demasiado, ni la novela policíaca ni la novela negra, y reconozco que cuando lo leí pues me quedé profundamente enamorado. Es otro de los grandes libros, yo creo, uno de esos libros que pueden gustar muchísimo y que creo que van a estar siempre ahí, entre las mejores obras jamás escritas. Bueno, pues esa sería toda mi recomendación. Espero que os haya gustado, yo os haya interesado. Como digo, cuesta muchísimo seleccionar 5 libros, es harto complicado. Ya veis que no he metido ningún autor español, pero podía perfectamente haber metido muchos. No he metido tampoco, no he querido algunas novelas que son archiconocidas, porque queremos en este club también dar un poco a conocer otros libros que, siendo maravillosos, igual que en el cine, que hay cosas que solo se habla de los tópicos, de qué bello es vivir, lo que el viento se llevó, Casablanca, sí, que son maravillosas, pero es que hay otras películas que son prácticamente igual de maravillosas y nadie, o se habla muy poco de ellas, quedan eclipsadas por eso que ya se ha hecho tópico, no igual que muchas novelas, que también ya se hace tópico y la gente habla y la gente lo lee porque se habla mucho. Luego hay otras maravillosas que no se accede a ellas porque no se han hecho tanto tópico, aunque sean extraordinarias y merezcan mucho, mucho la pena. Escoger 5 siempre es todo un reto, siempre se dejan muchísimos fuera, pero para mí estas serían de las mejores y creo que son absolutas joyas de la literatura y más allá, y que además nos van a proporcionar una educación sentimental, que diría Julián Marías, que nos puede aportar mucho a la hora de pulir nuestro sentir, a la hora de reconocer nuestro más profundo anhelo como seres humanos, conocernos a nosotros mismos, porque establecemos un diálogo con grandes autores que eran mentes impresionantes y sobre todo están hechas desde el aspecto más bellamente y más elevado, artístico. Creo que todo eso nos puede proporcionar muchísimas cosas a nivel personal y creo que necesitamos de estos libros, necesitamos no solo de estos 5, sino de todos y de obviamente más cosas en el arte, que estamos perdiendo toda esa belleza, toda esa sensibilidad extraordinaria. Cuando leáis algún libro de estos, veréis que el ser humano es mucho más, que no tiene por qué ser como lo que estamos viendo todos los días en la televisión, en los medios, en las series, no. Es muchísimo más y puede ser muchísimo más, y algunos queremos volver no volver a donde estas personas, estas grandes mentes, sino seguir su camino, ese camino que había abierto hasta el futuro, proyectándose desde la grandeza, desde la belleza y desde la verdad. Nada más, seguiremos con nuestros vídeos poco a poco en el Club de la Pimpinela Escarlata. Muchísimas gracias a todos por habernos atendido, espero que os haya gustado. Un saludo.